Y, y bueno, para avisarles que la idea de la clase de hoy es hacer un repaso de la última unidad sobre ciudadanía y luego pasar a trabajar, digo, a explicar bien, a detallar la evaluación que ustedes tienen que hacer, eh, que ya la habrán visto, ya la habrán recibido a través del campus, y a ver si hay alguna pregunta sobre esa evaluación y darle algunas pistas sobre cómo realizarla. Em, Así que si les parece, yo ahí voy admitiendo personas que siguen llegando y Euge puede ya comenzar a contarnos sobre ciudadanía en esta última unidad. Bueno, ahí se van sumando. Me llamaba la atención la poca cantidad de gente. Sí. Em, bueno, a ver, díganme primero. Ahí se ve, pero sin... No está ahí está, ahí se ve perfecto. Ahí va. Bueno, la idea es hacer como una especie de repaso rápido, una especie de apunte que a mí me sirvió para ordenar en su momento, que espero que les sirva también. Como la clase que tuvimos, eh, la clase pasada fue una clase de preguntas al autor del texto, que es el profe, em, por ahí para hacer un repaso un poco más esquemático, más estructurado, una clase un poco contradictoria en relación con la idea de un práctico, ¿no? Pero para poder recuperar, eh, es que pensábamos esto. La primera pregunta con la que partimos en esta unidad es qué significa ser un ciudadano, una ciudadana. Hay dos ideas que están así muy fuertes, que se van a confrontar, y es la idea de ser ciudadano como por derecho o la idea de la ciudadanía como un deber, ¿no? Del deber de ser ciudadano. Estas dos ideas van a originar dos tradiciones muy distintas. Una es la tradición liberal, la idea de tener el derecho de ser un ciudadano, inclusive por derecho natural, y la idea cívico-republicana, que es la idea del deber de construir comunidad, de comprometerse activamente con esa ciudadanía. Se puede pensar en relación eh, a dos ejes, digamos. Ser ciudadano en relación con la autoridad, sobre todo en relación con el Estado de Derecho, y ser ciudadano en relación con los otros, o sea, entre pares. Em, a lo largo del texto, el profe hace un raconto por las distintas ideas de ciudadanía y empieza por la idea de ciudadanía procedimental, es decir, estas reglas que establecen quién sería ciudadano o ciudadana. La idea procedimental de la ciudadanía a través de reglas, de normas, tiene que ver con una idea liberal, que tiene que ver con ciudadanos libres, individuos aislados que se asocian de manera racional y voluntaria como un medio para obtener un determinado fin, por ejemplo, la protección de la comunidad. En esta idea liberal de la ciudadanía, se reconoce o hay implícita una idea de que existe valores o una determinada ética que es anterior a la política, ¿no? Es anterior a nuestra presencia dentro de una comunidad. En cambio, en la idea de la ciudadanía cívico-republicana, la política es anterior a la ética, es decir, la política es anterior a la construcción em,
perdón, la ética se construye a partir de lo que la sociedad va premoldeando. Es decir, la comunidad hace de nosotros también seres con determinados valores. No es que nosotros traemos antes del ingreso a nuestra comunidad todos nuestros valores y todas nuestras ideas, sino que es algo que se construye en relación con nosotros dentro del marco de una comunidad. Esta idea de ciudadanía cívico-republicana, hay algo que nos une como comunidad, hay algo más que nos une. La pregunta que se hace el profe en el texto es, y que también plantea de alguna manera Moore, es ¿qué es eso que nos une? Y esta tradición va a plantear que hay una idea, o va a plantear distintas ideas al respecto de esta pregunta. Una puede ser la idea de patria. Nos une un sentimiento nacional, todos somos argentinos. Eh, Otra idea así más radical es la idea de la pertenencia a un pueblo. Sos parte, sos ciudadano en la medida en que sos parte de este pueblo. Y vas a ser ciudadano inclusive en la diferencia con otros pueblos. Esta es una idea que plantea el politólogo Schmitt y que es una idea que genera eh, muchos debates. Una idea radical de la noción de ciudadanía. Eh, el problema de la idea de la pertenencia al pueblo es que ahora hay que explicar quiénes integran ese pueblo, quién define ese pueblo. Vieron que en la actualidad ese debate está muy presente, ¿no? Bueno, ¿quién es el pueblo? El pueblo que eligió a través de los votos a un presidente, o es el pueblo que está en las plazas reclamando por los derechos que considera que se le han cercenado. ¿Cuál es el pueblo? ¿Cómo se define? Entonces esa pregunta nos lleva a pensar en la idea de comunidad relevante. Yo veo que hay algunas preguntas o comentarios en el chat, pero cualquier cosa No, me interrumpe. yo cualquier Ah, cosa te aviso, Euge, no te preocupes. bueno, nos remitía entonces, decía, a la idea de comunidad relevante. ¿Cuáles son los criterios que definen qué es el pueblo y qué no? ¿Quiénes pertenecen a ese pueblo? ¿Todos tenemos efectivamente el mismo peso a la hora de tomar las definiciones que nos gobiernan? Y ahí eh, Robert Dahl propone o repasa distintas respuestas a esa pregunta. Él dice, bueno, hay quienes van a proponer que hay criterios contingentes, ¿no? Que dependen de un determinado espacio, de un determinado tiempo y que definen quién es pueblo, qué es ese pueblo, quiénes pueden ingresar a ese pueblo en un determinado espacio, momento determinado. El problema con ese criterio es que uno no podría agarrar un mapa, digamos, de las democracias y definir cuáles son efectivamente democráticas y cuáles no, en función de criterios contingentes. Eh, Otros principios son, por ejemplo, el principio categórico, es decir, todos los ciudadanos de un determinado Estado nacional, todos los hombres mayores de un determinado eh, Estado nacional son ciudadanos por derecho. Eh, Al cual también se le opone un principio de competencia, es decir, quienes están de alguna forma habilitados o quienes tendrían las capacidades para poder definir los destinos de una comunidad. No hasta hace un tiempo teníamos en la historia argentina y de otros pueblos también el voto calificado. Eso tiene que ver con un principio de competencia. Pero sin irnos tan lejos, también se discute cuán competentes son los jóvenes a la hora de establecer la idea del voto joven, ¿no? Por ejemplo, si tienen las capacidades o no para poder discernir y definir quiénes son, por ejemplo, las autoridades que van a asumir
un determinado gobierno o los proyectos políticos que determinen eh, la orientación de un país y sus modelos de desarrollo, etcétera. Existen esos debates todavía y tienen que ver con la idea de competencia, que también se pueden relacionar con lo que fuimos viendo acerca eh, de la presunción de la igualdad de inteligencias en Rancière, ¿no? Cómo esa presunción no está dada cuando se pone en debate la idea de la competencia en el pensamiento y en la capacidad de discernimiento político sobre em, las distintas opciones a la hora de elegir en democracia. También lo podemos ver en el debate acerca de em, si determinado sector de la sociedad tiene o no tiene los elementos suficientes para participar de una discusión democrática, que es esto asimilable a esta idea de seres abrumados eh, por la necesidad que veíamos con O'Donnell. Ahí también se pone en juego una idea de la competencia no en términos de ganadores y perdedores, competencia, concepto que alude a las capacidades en este caso, las capacidades para. Bueno, Dahl va a optar entre estos distintos criterios por la idea de que todos los miembros adultos, fíjense esto de la adultez, ¿no? Todos los miembros adultos son partes de la comunidad, van a ser parte de la ciudadanía, son ciudadanos. A esto le va a llamar un principio fuerte de igualdad. Eh, el problema con este principio fuerte de igualdad es esto que planteaba anteriormente. Eh, si todos los adultos son ciudadanos plenos en igualdad, ¿qué sucede con las diferencias hacia adentro de la sociedad que hacen que algunos adultos tengan, esto en el razonamiento, ¿no? Eh, que compartía recién, inclusive en relación con la competencia, que hace que algunos adultos tengan mayor acceso a la discusión política, al debate, a la deliberación, em, a los derechos y otros no. Bueno, ahí Marshall va a plantear distintos derechos que hacen a la ciudadanía, los derechos políticos, la libertad de elección, la libertad de ser candidato o candidata, em, los derechos civiles, los derechos sociales. Y remarco los derechos sociales porque Marshall va a hacer hincapié en que estos derechos van a ser conquistados a través de largas luchas políticas. Entonces ahí pareciera que Marshall le da la razón a Dahl en esta idea de que ante todo la igualdad se da en términos políticos, reconociendo que todos los adultos tienen em, la categoría de ciudadanos, es que van a poder luchar por el acceso a sus derechos sociales. Entonces, decíamos que el principio fuerte de igualdad genera problemas. Hay otros problemas también, además de esta idea de qué va primero, si los derechos sociales, si el derecho de participación. eh, y tiene que ver con dos críticas muy presentes de este último tiempo, que son el multiculturalismo y el feminismo, ¿no? La idea de igualdad, va a decir el multiculturalismo, supone eh, esconder o disolver las distintas culturas presentes, inclusive hacia adentro de una misma comunidad política. Es decir, la idea de que todos somos iguales ya vendría a atentar contra una identidad que tiene sus propias normas culturales, sus propias formas de definición de lo que es ser parte de un pueblo, una comunidad. Em, y el feminismo
por otro lado, va a criticar que, digamos, esta idea de igualdad se asienta sobre una visión que hace hincapié en la esfera de lo público, en donde todos los adultos seríamos iguales en teoría, pero ¿qué sucede si tomamos la dimensión de lo oculto, de lo privado, en donde eh, eh, ocurren relaciones de dominación y de poder que, producto de que las reglas de lo público están establecidas por hombres, o por hombres no, por una concepción machista, em, o por un orden patriarcal, si lo hacemos un poco más general, eh, esas situaciones del mundo de lo privado no formarían parte de la agenda de la discusión pública. Por lo tanto, ¿cuánto de agentes ciudadanas pueden tener, podemos tener las mujeres? Si quieren, podemos también sumar las disidencias a el, el mundo de la ciudadanía. Eh, Estas son las dos críticas que aparecen a este con este principio fuerte de igualdad. Y ahí se explora, tanto en el texto de Seba como los capítulos de MOVE, otras variantes de ciudadanía. Una va a ser la variante habermasiana, eh, que también parte de una idea procedimental de la ciudadanía, eh, como garantizada por un Estado de Derecho y por un principio fuerte de igualdad. La idea de Habermas va a combinar la voluntad liberal de individuos que se organizan para formar parte de una comunidad y con la idea de autolegislarse, y un principio más activo de la ciudadanía que tiene que ver con la deliberación pública, que es deliberar, debatir, ¿no? Discutir con otro con la idea de, eh, a partir de argumentos, llegar a un acuerdo, va a decir Habermas, ¿no? Esta sería como la parte más activa de la ciudadanía en la idea de Habermas. Entonces, la fuerza del principio de la igualdad va a estar dada por los principios democráticos. Está exigiendo desayuno el niño. Dentro de un esquema del Estado de Derecho. Y em, esta idea tiene a la vez sus propios problemas. El problema de esta discusión deliberativa que propone Habermas va a ser eh, los principios de esa validez, ¿no? Em, Habermas va a proponer distintos principios de validez de esta discusión. ¿Qué quiere decir principios de validez? Aquellos que... esperen que se me sale. ¿Ustedes siguen viendo la pantalla? Toma. Sí, OGCB. Ahí está. Esperen que lo entretengo al niño. Ahí está. Em, Vuelvo. Este marco de debate que propone Habermas tiene que tener, digamos, algunos pilares para que encuentre su cauce, digamos, que no se desmorone ese debate. Y algunos de ellos son, por ejemplo, la idea de que nos entendamos cuando discutamos, es que decir que hablemos un mismo lenguaje en el que podamos entendernos todos, que supongamos que ambas partes estamos hablando, o múltiples partes estamos hablando y discutiendo desde un lugar de sinceridad. Es decir, que no vamos a alterar nada de esa discusión para poder tener razón o para poder dominar la discusión, que vamos a tener validez objetiva, es decir, que aquello que estamos describiendo eh, va a ser igual para todas las partes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo concreto. Em, el caso de la condena de la expresidenta Cristina Fernández. Eh, Ahí
la validez objetiva no se da. ¿Por qué? Porque hay quienes eh, se sostienen dos cuestiones. Una, que, bueno, está condenada porque la justicia actuó, y otra es que la justicia no es válida para determinar por el vicio de proceso, por distintas cuestiones, esa sentencia. Entonces ahí no hay una descripción igual para el mismo problema. Eh, Otro problema, bueno, esos son digamos, algunos de los principios de la validez deliberativa. Se tienen que dar estos principios para que la discusión sea válida. Yo les pregunto si ustedes ven en la actualidad si hay posibilidad o si ven que existen algunos marcos, aunque sean mínimos, en los que esos principios se puedan dar. Yo, por ejemplo, le tengo cierta fe al marco de la universidad para sostener ese tipo de discusión. No lo veo, por ejemplo, en el marco de la discusión deliberativa en las redes sociales, ¿no? Por dar un ejemplo. Em, por otro lado, tiene otro problema esta propuesta de Habermas, que un poco peca de ingenua, en cierto sentido, al creer o al solapar las relaciones de poder, eh, un poco anulando el conflicto y pensando que todos los que participamos de un debate democrático estamos buscando llegar a un acuerdo, cuando en realidad, cuando otras propuestas como la de MOVE, en lugar de anular el conflicto, se basan en el conflicto para explicar la naturaleza de lo político y de la política. Es decir, sin conflicto no hay política para determinadas tradiciones, ¿no? Habermas plantea una discusión deliberativa en la que todas las partes estarían orientadas a buscar un acuerdo. Esta idea contraria acerca del conflicto que hace a lo político no quiere decir que la política no sobreviva sin hacer lío, por decirlo de una manera así coloquial, o que esté buscando el conflicto por una determinada centralidad mediática, sino que también puede ser, ¿no? Pero, sino que hay una pluralidad de intereses dentro de una sociedad que entran en conflicto, eh, no de manera intencionada, sino por el hecho ya mismo de existir esa pluralidad de intereses, de vocaciones, de valores, en juego dentro de tanto las concepciones de lo que es ser un ciudadano, una ciudadana, lo que ello implica, como de otras ideas acerca del rumbo del país, de los proyectos políticos, en fin, de lo que pueda implicar el debate de una comunidad. Entonces, uno de los problemas principales de esta propuesta de Habermas es que ignora el conflicto e ignora el peso que pueda tener las relaciones de poder en, eh, llevarse puesto ese debate. Em, Ignora entonces las distintas visiones de ciudadanía que están como en competencia, va a decir Mouffe, ¿no? Estas distintas visiones de ciudadanía pueden saldarse, y ahí vamos a la propuesta de Mouffe, si pensamos que a la ciudadanía como una identidad política en sí misma, una identidad política entre otras, ¿no? Em, Dentro de un marco de pluralidad de ideas en competencia, asumir eh, el ejercicio democrático de manera radical. Es decir, buscar ante todo profundizar los derechos ciudadanos. ¿Cómo puede darse esto? Bueno, allí donde se encuentren, va a decir Mouffe, relaciones de dominación, habrá ciudadanos y ciudadanos que luchan por la igualdad y por la libertad. Es decir, Mouffe va a combinar
esta idea de que la ciudadanía se construye en la acción sin resignar la idea de la igualdad y la libertad. Eh, ¿Y cómo sería esta idea de la igualdad, la libertad, la singularidad de, eh, de cada identidad que no se desvanezca em, digamos, en la idea de un bien común sustancial, o sea, aquello que em, cada comunidad estaría eh, destinada a buscar? Bueno, Moore va a decir, eh, hay determinados momentos en los que cuando se detecta una injusticia, bueno, determinados sectores salen a la calle, ¿no? O se expresan de distintas maneras o plantean un debate. Y esos debates en sí mismos no son iguales, no refieren a los mismos problemas. Sin embargo, sí tienen un punto en común, y es que responden a una lucha por la radicalización democrática. Es que se reconocen entre sí, entre los pares. ¿Se acuerdan ese eje que vimos en relación a la autoridad y en relación a los pares? Ser ciudadano en relación con la autoridad y ser ciudadano en relación con los pares. Bueno, en relación con los pares se encuentran reclamando en calidad de ciudadanos y ciudadanas. Y eso es lo que los hace equivalentes. Es decir, hoy se hace de nuevo muy sencillo de entender. Podemos tomar la lucha del Garrahan, por ejemplo, la solicitud del financiamiento universitario, la solicitud de recomposición presupuestaria o de no, o de recomposición directamente de las instituciones científicas. em, la solicitud de una mejor coparticipación de los ingresos este, nacionales hacia las provincias, que hoy hace poco se reunieron los gobernadores para discutir eso. Por ejemplo, ¿no? Distintos reclamos en calidad de ciudadanos que pueden unirse, por ejemplo, en relación al rechazo a un modelo neoliberal, que tendrían en común esa, eh, esa facultad, pero que no los hace de ninguna manera igualados en una em, forma política, es decir, son todos peronistas, son todos radicales, son todos socialistas, sino que los hacen equivalentes en calidad de ciudadanos que están haciendo ejercicio de su cualidad ciudadana dentro del marco de una democracia. Esa sería la propuesta de Moore. Bueno, acá había una idea en su momento de hacer un ejercicio, pero yo acá voy a parar em, y voy a ver si hay alguna pregunta, si se entendió, sobre todo porque hay una gente acá menor que me está impidiendo la continuidad y porque vi que había algunas intervenciones, pero no. Podría decirse fomentar la escucha abierta al debate, dejar de lado ese principio de arrogancia. Sofía, vos te estabas refiriendo a la idea de Habermas, entiendo. Llegué tarde al comentario. Claro, bueno, es parte de la propuesta que hace de generar un marco del debate eh, y de determinadas reglas, si se quiere, para ese debate. ¿Pudieron leer los textos? Los de el de Sebastián, el de Muff, no sabe, no contesta.
Sí, 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 sí. Bueno, dicen que sí en el chat. Bueno, ¿y qué les parece? ¿Con cuál idea de ciudadanía estarían más, se sienten más cerca, digamos? Profe, buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Alicia. Yo leí el de Sebastián Barro, ¿viste? Y lo interpreté como que él habla de una ciudadanía multicultural donde eh, como que estamos todos relacionados bajo de una determinada ley, ¿viste? Y que nos vamos siendo partícipes de la ciudadanía a medida que vamos insertándonos en esa sociedad, en la sociedad, ¿no? Yo lo interpreté así, no sé si está bien. Habría que Dice que preguntarle hay a muchos, Sebastián a ver qué opina sobre, dice sobre que hay esa afirmación. muchas ciudadanías multiculturales y que bueno, él por ejemplo hablaba que cuando hay por ejemplo, él decía que el reclamar el derecho de los trabajadores o por ejemplo las marchas, de los piqueteros, es como que van unificándose por un objetivo, ¿no? Eso los unifica y eso hace que también sean ciudadanos. Bueno, lo interpreté yo así, no sé. No, está bien lo que decís, Alicia. Probablemente la idea de multicultural hace referencia en su momento a la existencia de que hay determinadas sociedades en las cuales existen diversas culturas que conviven, ¿no? Eh, Culturas con su lengua materna, con sus costumbres, sus tradiciones. Y el otro caso que vos estás describiendo de la coincidencia respecto a un objetivo, dijiste vos, de ciertas, el encuentro, la equivalencia de ciertas demandas alrededor de un objetivo común, puede no tener que estar vinculado necesariamente a la idea de cultura, ¿no? De hecho, los ejemplos que vos dabas eran respecto al trabajo, por ejemplo, o los ejemplos que daba Eugenia recién sobre el Garrahan, etcétera. El sistema universitario, el sistema de ciencia y tecnología, cómo pueden coincidir, cómo pueden compartir ciertos objetivos, que pueden ser ciertos objetivos, ciertos valores, etcétera. Uno no sabe qué es lo que va a disparar en una situación específica que comiencen a hacerse equivalentes ciertas demandas que son distintas entre sí, ¿no? Digo, ¿qué puede tener en Ujú. común el reclamo salarial y de inversión de quienes trabajan en el Hospital Garrahan con el reclamo de mayor financiamiento para las universidades públicas? Digo, uno podría decir, bueno, quizás son médicos y médicas que se recibieron en la universidad pública, que la universidad pública alimenta con investigaciones, no sé, uno podría buscar algún punto, pero nada de eso hace que necesariamente esas demandas tengan que coincidir. Efectivamente, empiezan a coincidir cuando hay algo que las niega, ¿no? Es decir, cuando hay un lugar del poder que no responde a esas demandas, que en este caso sería ese gobierno nacional. Ah, Em, bien, profe. ¿No? Pero eso iría más allá Sí, de la sí, cultura. Fíjate que puede ser cualquier otro tipo de demandas, ¿no? Demandas de género, sí. como, bueno, todas las que mencionó Eugenia mientras charlaba. Eh, entonces, y Ujú, tratar, lo que dice Muff es tratar de ver allí la noción de ciudadanía, ¿no? En esa coincidencia de reclamos, cómo eso puede llevar a una movilización ciudadana. Y a que lo que tengan en común todas esas demandas tan distintas sea precisamente el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, la ciudadanía ya ujú. necesitaría de esas instituciones que nos da el derecho de la ciudadanía, ¿no? Necesitaría de esos valores de la igualdad y la libertad, porque si no tampoco podríamos.
participar de todo este tipo de demandas, pero lo que les permitiría ejercer esa ciudadanía de manera efectiva sería esta confluencia política alrededor de una cierta identificación, ¿no? Identificarse como Ujú, ciudadana es lo que le permite a una pediatra del Garrahan y a una docente universitaria compartir un reclamo frente al gobierno nacional que no satisface ciertas demandas, ¿no? Digo, eh, cuando ustedes, si se acuerdan, quienes tenemos más edad, se acuerdan del 2001, digamos, ¿no? Cómo allí confluyeron asambleas barriales que pedían una mayor democratización, un funcionamiento más democrático del sistema político. Eh, y que pedían, por ejemplo, cambios radicales en la Corte Suprema de Justicia, en ese momento la Corte Suprema de Justicia menemista. Eso confluye con el movimiento que se vayan todos, que no quede ni uno solo. ¿No? También gente que pedía, no, basta de política, los políticos que desaparezcan todos, etcétera. Confluían con deudores hipotecarios en dólares, gente que había comprado con un crédito en dólares una casa y ahora no la podía pagar. Confluían con, etcétera, con toda una serie de reclamos muy diferentes entre sí, ¿no? Bueno, para MUF esa sería la expresión de una identificación en términos de ciudadanía, ¿no? Lo único que nos unifica es en tantos ciudadanos que reclamamos a un gobierno nacional que no nos da respuesta. Claudia pregunta, o sea, el liberalismo no va de la mano de la igualdad. El liberalismo parte de la idea de igualdad. El tema es que es una igualdad en términos de derechos que no se preocupa por la garantización de esos derechos, o que se preocupa menos, si se quiere, por la garantización y el ejercicio de esos derechos. Entonces, para el liberalismo, la igualdad y la libertad son centrales. El problema es que al pensar que todos los sujetos son iguales, no alcanza a ver esas diferencias como las que ve O'Donnell o Merkel en el texto que ustedes leyeron, ¿no? Donde sí, somos todos iguales. Cada uno de nosotros es un voto, un ciudadano, una ciudadana, ¿no? Un voto, una persona. Sin embargo, fíjense cómo empezó Eugenia la presentación. Decir, bueno, decir que todos tenemos un voto, una persona, eso equivale a decir que nuestra palabra tiene el mismo peso dentro de esa comunidad política, ¿no? Digo, ustedes habrán escuchado hablar del techo de cristal en relación a los salarios de las mujeres. ¿Escucharon hablar de esa idea de techo de cristal alguna vez? ¿Sí o no? No, pero primera No. vez que lo escucho yo. Bien, el techo de No. cristal es que las mujeres, al realizar el mismo trabajo o trabajar más que los varones, siempre van a cobrar menos, ¿no? Siempre van a cobrar menos. Es decir, que ahí hay un techo que no es visible, porque no es en términos de derecho, no está escrito eso, no está, no está plasmado explícitamente en ningún lado, sin embargo existe, ¿no? Nadie lo ve, pero está ahí, ¿no? Techo de cristal. También Bueno, tiene que ver con el ascenso en los puestos de dirección, que digamos que la carrera en las también, mujeres tiene un determinado crecimiento hasta un techo. Y después ya exacto, en los puestos jerárquicos se ven más cantidad de hombres más que de varones. mujeres. Ujú. Ahora existe lo que se llama también el bozal de cristal, ¿no? El bozal de ponerle a la mujer un bozal que no hable. ¿Y por qué es de cristal? Y porque nadie le va a impedir hablar. Pero muchas de esas mujeres que están en cargos semijerárquicos o incluso cargos jerárquicos, cuando son entrevistadas, explican cómo, por ejemplo, un montón de ideas que ellas tienen en una reunión se discuten y al momento de definirlas, luego le dan el mérito de esa idea a otro varón, ¿no? Que agregó algún detalle a la idea original que había tenido la mujer. O como cuando empieza a hablar una mujer,
todos los varones hacen como que la escuchan, pero en realidad una vez que terminaste, ah, bueno, sigamos discutiendo lo que decía Pedrito, ¿no? Es decir, no es que le impiden hablar, tiene el derecho a hablar, pide la palabra, habla, se para y expresa sus ideas, pero nadie la escucha, o no la escuchan, o no le dan ningún peso, ninguna relevancia a las ideas que tiene, ¿no? Con ese bozal de cristal. Bueno, entonces, ahí hay otras cuestiones que están operando más allá del procedimiento de tener un derecho y que está más vinculado con también, como también dijo Eugenia, a esa capacidad de poner el mundo en palabras, de quiénes son esos sujetos capaces de poner el mundo en palabras de una forma significativa para que después puedan decir algo relevante sobre la comunidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, sí lo escuché, pero no en esos términos. No, porque en realidad estaba más vinculado a lo que dice Euge, ¿no? Sobre el acceso a ciertos cargos. Hay un techo de cristal y yo ya no puedo ascender más, ¿no? Llego al techo. Eh, Está vinculado también con el salario, pero se le dice techo de cristal más específicamente a lo que explicaba Eugenia. Claro, y brecha salarial La otra es a brecha la idea salarial, de... lo que yo explicaba, exacto. El techo de cristal es el ascenso. Llega a un techo y ya no puede subir más. Como diría Schumpeter, un sujeto es un voto y éste elige la mejor propuesta como consumidor. Bueno, ahí tenés fíjate cómo María explica, pregunta eso, ¿no? En Schumpeter tenés un traslado de argumentos económicos a argumentos políticos, ¿no? Entonces hay que pensar al votante como un consumidor, que tiene una oferta política y en base a esa oferta elige aquello que mejor le conviene, que con la información que tiene, supuestamente, más le conviene, ¿no? Y los Pasa que que gobiernan ahí serían los que mejor dominan el mercado, digamos, la oferta. la política sería un mercado político, más que el problema de eso es cuando suponemos un sujeto con información perfecta, ¿no? Y en un sujeto en un vacío contextual mercantil que no existe ni en el mercado ni en la política, ¿no? Entonces, bueno, digo, Schumpeter fue un gran teórico de la sociología, pero con muchas limitaciones en cómo pensaba la política, ¿no? Y fue muy influyente hasta la década del 80 y el 90, Schumpeter. Bien, ¿alguna otra consulta respecto a la idea de ciudadanía, a lo que estuvo charlando y explicando Euge? ¿No? ¿Les parece que pasemos a charlar sobre el parcial entonces? Ah, Alicia, no te había visto. Ahí está, mira, Alicia, la profe Alicia. Ahí cambié de página y te vi. No sé, Alicia, si querés sumar algo, ¿no? ¿Viste que además del techo de cristal está la idea del piso pegajoso? La acabo de ver buscando un video para compartir, pero esa no la tengo tanto. Ahora voy a chusmear a ver qué es. Ah, mirá, piso pegajoso. Y cada debe ser difícil salir de abajo del piso, ¿será eso? Profe, consulta. No Sí, sé si me equivoco, sí. soy humana. Tengo una duda entre libertad y liberalismo con respecto a estos dos pensadores y quiero saber si, porque en el primero me parece que se asemeja un poquito a la realidad que estamos viviendo Y y cuando en hablas el de dos otro pensadores creo y que hablas de uno y otro, ¿de quiénes son?
de la diapositiva que puso la profe. Ajá. Habermas y Move. Exactamente. Ah. Me salen los nombres, profe, disculpe. No, no te preocupes, Perdón. vos dale, dale, no, no, dejá de pedir perdón, que no es necesario. No, porque a mí me queda la duda entre libertad y liberalismo con respecto a Sí. estos dos pensadores y con respecto a lo que se nos está sucediendo en esta época, bueno, en este tiempo nuestro. Y como que se me mezcla mucho lo que dijo la profe a la hora de discutir y discutir una discusión para demandar algo que se está vulnerando, ¿no? Mm, Y las reglas que ella había dicho sobre cuando para uno era que cuando discutí tenés que ser diplomático, pongamos esa palabra que. Y en el otro es como que sí, no, hay una problemática, hay que discutirla. No sé si llegar al consenso, pero sí hay que discutirla porque hay algo que se está vulnerando. ¿Me sí. equivoco o es más o menos por Mm, ese lado? Porque no entiendo mucho esto de libertad y liberalismo. sí. No, está bien lo que decís, Claudia. Con la igualdad, Ahí, ¿no? Por supuesto. claro, ahí lo único que yo mencioné, ahora vamos a lo de libertad y liberalismo, pero lo que mencionaría en relación a Habermas es que para Habermas toda interacción humana, ya no solo la interacción política o la discusión sobre la ciudadanía, lo que pasa es que él después va a llevar este argumento de toda relación humana, también lo va a llevar a la idea de ciudadanía. Para Habermas, toda relación humana supone un trasfondo comunicativo ideal, es decir, que no necesariamente se va a dar de forma empírica, pero que sí lo presuponemos, que implica esas condiciones de validez que ustedes encuentran en el texto. Es decir, como decía Eugenia, si yo estoy acá hablándoles a ustedes sobre la idea de ciudadanía, y estoy hablando sobre un texto de Sebastián Barros, ¿no? Pero en realidad ese texto lo escribió Anita Sarabia, que veo acá su cámara prendida, por eso la menciono, solo por eso, ¿no? Y es un texto de Anita Sarabia, pero yo lo estoy describiendo como si fuese un texto mío y en realidad lo escribió ella. Digo, ahí fíjense cómo automáticamente la comunicación que nosotros podemos tener como grupo es fallida. ¿Por qué? Y porque no estamos describiendo el mundo objetivo de la misma manera, ¿no? Como decía Eugenia, si yo la condena a Cristina la entiendo como una chantada judicial y por otro lado hay gente que la entiende como la confirmación de la corrupción kirchnerista, bueno, allí es muy difícil dialogar comunicativamente y llegar a un consenso cuando tenemos descripciones del mundo objetivo diferentes, ¿no? Entonces, si estamos discutiendo un texto y yo estoy dando el texto como si fuera mío, pero en realidad lo escribió Anita, y ustedes ya, digo, ¿qué pueden compartir conmigo para deliberativamente, a través de la deliberación y de tratar de convencernos, lleguemos a algún tipo de consenso o de decisión común? Es imposible, ¿no? Entonces, ahí hay una primer cuestión que no es tanto ser diplomático, sino compartir una descripción del mundo objetivo, ¿no? Ahí hay una primer pretensión de validez objetiva que es importante y que eso está presente en cualquier vínculo social, ¿no? Para Habermas, ustedes imagínense la acción comunicativa ideal como un trasfondo que está detrás nuestro, pero que está operando siempre. Si yo voy a conversar con la persona que está construyendo una casa acá al lado y le digo, che, esa pared está torcida, me dice, no, esa pared está perfectamente a escuadra. Le digo, no, pero yo estoy viendo que está torcida, no, está perfectamente. Y ya va a ser muy difícil que compartamos la descripción objetiva. Después, si volvemos al ejemplo de que yo le estoy choreando ideas a Anita, ¿no? Y estoy diciendo que una idea es mía y en realidad la escribió ella, también hay una pretensión de validez subjetiva que está operando detrás de toda relación humana. Es decir,
si yo subjetivamente, ¿no? Ustedes sospechan que yo estoy mintiendo en realidad a aquello que yo hice, aquello que yo siento, aquello que yo expreso, y también va a ser muy difícil que tengamos una comunicación efectiva y lleguemos a algún tipo de acuerdo. Si usted dice, no, este es un versero, a partir de ahí, ¿no? Es muy difícil que se cree la posibilidad de una deliberación seria marcada por ciertos procedimientos y que lleguemos a algún tipo de decisión, porque si no hay una validez subjetiva, ¿no? Es decir, que lo que la persona está expresando respecto a ella misma es verdadero, no hay diálogo posible. Y por último, la otra pretensión de validez que Habermas va a hablar, que es central para entender, insisto, cualquier relación humana, pero también la relación, la democracia deliberativa o la democracia cívico-republicana, es la pretensión de validez normativa. Es decir, que nosotros presumimos que existe cierto orden válido cuando estamos hablando, ¿no? Presuponer que existe cierto orden válido, que ese orden válido es legítimo y que por lo tanto hay cierta probabilidad de que la persona con la que yo estoy vinculándome, la persona con la que estoy dialogando, la persona con la que me estoy comunicando, también comparte ese mundo normativo, ¿no? Entonces que va a estar hablando y efectivamente va a cumplir con ciertas normas no solo gramaticales, ¿no? Sino también de modales, de buen trato, de respeto, etcétera. Es decir, hay un orden subjetivo, un orden objetivo y un orden normativo, un mundo subjetivo, un mundo objetivo y un mundo normativo, como querramos llamarla, que siempre están operando como en segundo plano en todas las relaciones humanas, ¿no? Y eso es lo que Eugenia eh, describía muy bien diciendo, bueno, hay cierta ingenuidad en esa descripción del mundo. Por más que pensemos que eso es un mundo ideal, es decir, cuando nosotros pensamos en mundos ideales o pensamos el mundo con ciertos principios ontológicos, principios de cómo entendemos el ser de la vida social, cómo entendemos al ser humano, cómo actúa, cómo se comporta, etcétera, no estamos simplemente pensando en un trasfondo ideal, ¿no? Sino que también, fíjense cómo eso lógicamente implica la existencia de un ser humano que cumple a rajatabla con esas pretensiones de validez, con lo cual estaríamos en un mundo de autómatas, donde la comunicación se haría irrelevante si yo tengo que presuponer que todos decimos la verdad, tengo que presuponer que todos compartimos la descripción del mundo y que todos tenemos el mismo orden normativo, ¿y para qué me voy a comunicar? Vamos a estar todos de acuerdo. Entonces yo no estaría acá hablándole a ustedes, intentando persuadirlas de que lean, de que estudien, de que no se copien de la inteligencia artificial. No, porque ya todo lo cumpliríamos. Entonces seríamos un mundo de autómatas, de robots. El trabajo social no existiría. ¿Para qué voy a intervenir? Si las personas ya comparten ese mundo, esas esferas de la vida, esos mundos de los que habla Habermas, ¿no? Fíjense como lógicamente ahí desaparece la posibilidad de la política, la posibilidad de la vida social. Seríamos como autómatas. A esa ingenuidad política se refería Eugenia, me parece, ¿no? Entonces, eh, eso primero, ¿no? Y después, en realidad, en relación a libertad y liberalismo, digo, el liberalismo tiene como presupuestos la libertad y la igualdad, ¿no? ¿Y de qué se trata esa? Bueno, la igualdad para el liberalismo es una igualdad ante la ley, efectivamente, ¿no? Es decir, esta idea de tener el mismo derecho a la vida, el mismo derecho a desplazarme, y después se van sumando otros derechos, como el derecho a tomar la palabra, etcétera. Pero básicamente el derecho liberal son esos derechos naturales que la persona tiene por el hecho de haber nacido seres humanos. Derecho a la vida, el derecho al desplazamiento, ¿no? La libertad de desplazarse sin obstáculos, el derecho a la propiedad va a ser central desde 1600 en adelante, etcétera. Entonces, efectivamente, el liberalismo tiene como uno de esos presupuestos la idea eh, de libertad. Ahora, eso no nos debe confundir respecto a
cierto liberalismo argentino y cierto liberalismo nacional, podríamos decirlo, donde siempre la idea de libertad se pensó como una libertad mercantil, una libertad económica, pero que no necesariamente estaba vinculada a otro tipo de libertades, como libertades y garantías individuales por fuera del mercado o libertades políticas, ¿no? De hecho, uno puede describir la historia argentina a partir de esos momentos donde la libertad económica es lo que se reconoce a esos sujetos y a esos individuos, pero no libertades políticas ni libertades civiles, ¿no? La república conservadora, que la que efectivamente construye este país, es efectivamente una república construida a partir de las bases de Alberdi, ¿no? Alberdi, que es tan citado por el gobierno actual, Alberdi, digo, hace afirmaciones. La miseria no vota, sino que es comprada. La ignorancia no vota, la miseria no elige porque es comprada. La ignorancia no elige porque es engañada. Por lo tanto, ni los pobres ni los ignorantes deben votar, ¿no? No tienen que tener derecho al voto. Tienen derecho a igual trato en el mercado de trabajo. Hay libertad de desplazamiento para que ese trabajador pueda hoy ser un peón rural y mañana ser un obrero metalúrgico y pasado un conductor de trenes, pero no vota. ¿Por qué? Porque es pobre e ignorante, no puede decidir nada. Digo, cuando después yo llevo esos argumentos a argumentos un poco más modernizantes a la O'Donnell de un sujeto abrumado por la necesidad, fíjense que no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, el liberalismo en Argentina ha tenido ese carácter, ¿no? La libertad es la libertad de contrato, la libertad de moverme para ir a trabajar a otro lugar. Y cuando no me pagan en ese lugar o me estoy muriendo de hambre porque no me alcanza para comer, me puedo ir a trabajar a otro lugar. No, a fines del siglo XIX no se podían ir mucho tampoco porque quedaban atrapados en esos vínculos, ¿no? En los ingenios, esos vínculos en las grandes estancias donde manejaban su propio dinero, pagaban con vales, digamos, para que ese sujeto compre su comida en los mismos almacenes de la gran empresa de azucarera o de la estancia patagónica, con lo cual eso también era bastante relativo, pero esa era la idea, digamos, ¿no? Del liberalismo argentino. Y es más, yo diría que sigue siendo. eh, y de ahí el fuerte desprecio por todo lo que es democrático. Em, y esa sería una discusión interesante a mantener, ¿no? Si hay alguien que piensa distinto, que es sumamente legítimo. Em, Me parece que se trata de descontracturar un poco la idea de igualdad, que no se trata en sí de que todos seamos iguales, sino que comprender que a pesar de esas diferencias hay coincidencias, el fin al que se apunta, el bienestar, justicia. Exacto. Hay coincidencias en el fin a lo que se ajusta. Y eso se opone a otro tipo de fines y a otro tipo de coincidencias, ¿no? Y ahí es donde uno se identifica con uno con otro. Porque también hay identificaciones en contra de esa igualdad, por ejemplo, y a favor de una sociedad meritocrática antes que una sociedad igualitaria. Digo, ahí tenemos un contrapeso a eso, ¿no? Es decir, así como hay cadenas de equivalencia alrededor de la idea de igualdad, también hay cadenas de equivalencia en relación a la idea de desigualdad. Y que el bienestar pase a un segundo plano, ¿no? Que algo así como el bienestar no tiene que ser una preocupación colectiva, sino que es una preocupación meramente individual. Bien, perdón que me extendí un poco ahí pero estaba buena la pregunta de Claudia. Bien, ¿quieren que pasemos a hablar sobre el parcial? ¿No? Sí. Si no, damos por Yo, terminada la clase. Sí, profe.
Yo por ahí la única Ahí como punto aparece. que me quedó ahí suelto es que no hay que tomar, digamos, son tradiciones teóricas, no significan que porque podamos sentirnos más cercanos a unas otras, unos sean los malos, otros los buenos, ¿no? Que no hagamos esa lectura, porque hay eh, aportes del liberalismo, qué sé yo, la separación de la Iglesia del Estado, el reconocimiento de la pluralidad, eh, de la diferencia en la individualidad que son importantes, em, y asimismo con las tradiciones más comunitaristas. Digo para que no lo pongamos como una cosa como de blanco-negro, sino incluso cuando leemos el texto del profe, entender que no siempre cuando está mencionando a los autores está adoptando una postura sobre la cuál autor quedarse, sino que está describiendo las distintas posiciones acerca de, por ejemplo, la idea de ciudadanía. Y, perdón, Seba, yo quería también aportar que, bueno, en relación a lo que traía Sofía, de esto de descontracturar un poco, también para que vean cómo la idea de MUF, de entender a la ciudadanía como una identidad política, entre otras, y esto de la identidad ciudadana como la entiende ella, viene también a hacer las paces entre los dos modelos y a rescatar lo mejor de cada uno, ¿no? Rescata la idea de ciudadanía universal y esto de que todos nacemos libres e iguales, ¿sí? El principio fuerte de igualdad, pero a la vez también rescata en aquello en que enfatiza el republicanismo cívico de la importancia de participar en lo público y de insertarnos en una comunidad política. Nada, quería agregar eso. No digo nada más. Seba, estás muteado. Perdón. Les decía que si ustedes ingresan al campus, ya van a encontrar el instructivo para el segundo parcial, que tienen que entregar el 29 de junio. Lo pueden hacer individualmente o en grupos de hasta 3 personas, ¿sí? Y el trabajo van a ver que tiene... Ah, gracias. Euge, estás compartiendo. Que tiene una consigna bastante general, ¿no? Em, Van a ver allí las advertencias respecto al plagio. Eso es muy simple y ustedes no deberían preocuparse. Lo importante de trabajar con ideas de otras personas, ¿no? Digo, y ustedes ahí veían el texto que yo escribí sobre la ciudadanía, etcétera. Yo utilizo muchas ideas de otras personas, pero fíjense cómo constantemente esas ideas están citadas y yo aclaro que no son ideas mías, sino que son ideas de Habermas, de Moore, de Montoto y de Montota, ¿sí? O sea, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes pueden trabajar con otra bibliografía, pueden trabajar con páginas de internet, pero ustedes tienen que dejar en claro que esas ideas ustedes las tomaron de otro lado, ¿sí? Porque si no, sí es plagio, y el plagio lo que demuestra es una profunda deshonestidad intelectual. Y eso es una falta grave en la vida universitaria y en el trabajo académico, la deshonestidad intelectual, donde yo robo pequeñas ideas, ¿no? Y las pongo como si fueran mías. Entonces no es que yo leo a alguien, entonces esa idea me quede y después la expreso, y digo, ah, no, porque yo trabajé con ese texto. No, ese texto tiene que estar citado. Si yo uso ideas de otra persona, las tengo que reconocer. Y eso está muy bien, es algo muy interesante de hacer. No tiene nada de malo, ¿sí? Usar ideas de otra persona, pero tengo que dejar en claro que no son ideas mías, ¿sí? Sí, Sofía levantó la mano, me aparece un cartelito. Sí,
¿Qué tal, profe? Yo tengo bueno, un par de consultas con respecto a eso, con respecto a las consignas. Bueno, había estado viendo bien las consignas con respecto al uso de, eh, por ejemplo, recurrir a fuentes. Bueno, una de las consignas decía que más que nada que elijamos por lo menos dos textos de las unidades 3 y 4, ¿no? Sí. O sea que por Ahí ahí... vamos a eso, espérate. ¿Querés? Ah, bien, bien, Dale. bien. Sí, 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 ahí vamos a eso. Estamos primero acá en el plagio. Sí, bueno, y Obviamente, Sofía, si después tenés la misma duda, preguntala, ¿no? Pero sí, bancame sí, un sí, cachito. sí, Sí. sí, más que nada para para hacerlo tranquila, estuve consultando igual las normas APA, todo para ver, pero no es que no puedo citar o valerme de los autores que venimos viendo, sino que si voy a citarlo, que lo haga como corresponde. Se trata de eso, ¿no? Más que nada. Y después la Exactamente. bibliografía, bueno, puedo recurrir a otro tipo de bibliografía también, digo, Sí, exacto, si quiero valerme de... exacto. Bien. Pero, como vos decías, y ahora sí vamos a la consigna, ¿no? Las consideraciones de forma, bueno, fíjense, coloquen apellidos y nombres en las carátulas, porque a veces recibimos trabajos que después no sabemos quién lo presentó, ¿no? O si son tres personas, lo presenta una sola y no está el nombre de las otras dos, ¿no? Entonces, con que lo suban una vez está bien, que una de las personas lo suba, pero que dentro del trabajo estén los nombres, por favor, ¿sí? Em, para pasar a la consigna, ustedes van a trabajar con una película que se llama El Patrón, Radiografía de un Crimen. Yo después me di cuenta, esa está en Netflix, o hasta hace unos días me parece que estaba, eh, que es una plataforma que en general bastante utilizada, y si no, ustedes tienen allí un enlace para... no lo veo, ¿dónde quedó el enlace? Lo cargué Ok. en la cajita Ah, de la perfecto. tarea, digamos. Ah, en Ahí la tienen cajita el de la enlace. tarea. Ah, yo estoy mirando el PDF por eso. Ahí tienen un link. Yo subí la película para que quien no tiene acceso a través del streaming la puedan bajar de ahí y verla después en el momento que puedan y que no estén viéndola en streaming, digamos, ¿no? Y lo que tienen que hacer con esa película es imaginarse que en el desarrollo de su labor como profesionales del trabajo social, ustedes deben intervenir en el caso del personaje principal de la película. ¿Sí? Ustedes van a ver, la película ronda alrededor de un personaje que trabaja y vive en condiciones bastante particulares. Bueno, ustedes tienen que imaginarse que tienen que intervenir en ese caso. En la película no hay intervención de trabajo social, ni de asistencia social, ni de desarrollo social de un municipio, etcétera. Y lo que tienen que hacer para esa intervención es trabajar al menos con dos de los textos que están en las unidades 3 y 4 del programa. ¿Sí? Trabajar al menos con dos de esos textos, es decir, citarlos, justificar por qué los utilizan en ese informe, digamos, de intervención. ¿Sí? Tienen que escribir un informe de como máximo 1500 palabras. Eso, digo, cada carilla A4 tiene más o menos 500, 400 y pico, 500, 450, 500 palabras. O sea que son como máximo tres carillas. Pero vamos a contar las palabras, no las carillas, ¿no? Donde ustedes tienen que tener en cuenta esa estructura que se brinda ahí: carátula, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía o fuentes consultadas. ¿Sí? Los datos de ustedes, como les decía anteriormente, en la introducción, en general en la introducción lo que hacemos es contar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, qué y cómo, ¿no? Eso generalmente es lo que uno hace en la introducción. Yo voy a escribir un informe sobre el personaje de esta película, ¿no? La película se trata de tal y tal cosa, y eso voy a hacer. Primero voy a contar tal otra, segundo voy a hacer referencia a los textos de la cátedra eh, y por último voy a llegar a unas conclusiones, ¿no? Esa sería la introducción del trabajo. El desarrollo, donde ahí van a dar ustedes la propuesta de intervención y van a explicar eso que me dijeron que van a hacer en la introducción.
ahí es donde van a hacer el informe en base a dos de los textos. Pueden usar subtítulos ahí si quieren. Y tiene que ser obviamente la parte más sustanciosa y más original de la interpretación que ustedes hagan de esa película, ¿no? Y por último, las conclusiones, ¿no? Donde, como dice ahí, deben guardar relación con lo escrito en la introducción y el desarrollo. Es decir, en las conclusiones, como dato principal, en las conclusiones nunca tiene que haber ideas nuevas que no se hayan mencionado a lo largo del texto. Si hay algo que es lo suficientemente importante como para que esté en la conclusión, es porque tuvo que haber sido mencionado en el desarrollo del texto, ¿no? Entonces, en la conclusión, ustedes cuentan lo que hicieron, básicamente. En este trabajo, ¿no? En base a la consigna de trabajar con tal película, nos imaginamos una intervención respecto al personaje principal. Nuestra intervención dijo A, B, C, esto y lo otro. Eh, ¿Sí? Esa es la conclusión. Y luego, las fuentes y la bibliografía que hayan utilizado. ¿Cómo lo ven? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Ah, Seba. bien. Hay un silencio preparcial. Pensé que era Pensé más que complicado, dice Senka. ya me había asustado. No, no se asusten. No, no. Ay, Cristian dice interesante trabajo con una interesante temática. Bueno, vamos a ver. La película es buena, sí. No sé si van a poder volver a una carnicería después de eso, pero es buena la película. El libro es más duro. Ah, el libro no lo leí, mirá. Yo no ¿Cómo sabía que debemos había un enviarlo? ¿En libro. Word o PDF? En Word, preferible, así podemos escribirle algún comentario cuando le hacemos la devolución. Em, yo la vi, la película, bueno, capaz que la tiene que mirar de nuevo. Pero ya mirándola como trabajadores y trabajadoras sociales. Y es una Sofía dice historia que real, sufrió. eso dice la película, sí. Sofía sufrió el domingo viéndola. Culpa nuestra. Sí. Darme algo, puedo enviarle para que vea si voy bien o no. Sí, lo que no te aseguro es que alcance a mirarlo antes del 29, porque se imaginarán que si tenemos que precorregir todos los trabajos se hace difícil. Em, Lo que yo te diría, Alicia, frente a esa duda, es que lo compartas con alguna de tus compañeras o compañeros para ver si vas bien. Si ya están trabajando en grupo, eh, seis ojos ven más que dos, así que no te preocupes. Y si no, otra cosa que pueden hacer es compartir entre ustedes, entre grupos, lo que van escribiendo. Pregúntense entre ustedes, ¿cómo lo estás encarando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué viste en la película que yo no haya visto? Eso está bueno. ¿Sí? Porque al fin y al cabo quienes estudian trabajo social son ustedes, no nosotras. O sea que probablemente tengan más idea de frente a esa consigna ustedes que nosotras, ¿no? Yo también la vi hace años, pero sí, a mí me pasó lo mismo. Yo la había visto hace tiempo y no me acordaba bien todo lo que pasaba, así que la volví a ver y sí, está buena la película. Es muy buen actor Joaquín Furriel. Em, yo lo vi actuar en teatro también y la verdad que es bueno el tipo.
Y el personaje del patrón, que uno se enamora de ese personaje porque es muy agradable, muy empático, ¿no? Sobre todo empático. Un amor de persona, sí. Como ¿cómo era la propaganda esta de que ensalzaban al patrón? Gracias, don Carlos. ¿No era don Carlos el que Ah, le subía el sueldo? no, no me Bueno, acuerdo. hace un par de años. Ah, Don mira. Carlos creo que era que le subía el sueldo a los trabajadores. Y era el rey.